Hola, soy Alex San Pedro y estoy encantado de estar en esta conferencia de generosidad radical contra cultura. Y me encanta porque sé que vamos a hablar acerca de apologética, pero desde un enfoque creo que más holístico, más completo, más integral. Porque normalmente la apologética siempre se trata de dar argumentos a favor de la fe, pero quizá a modo de spoiler os diría que el mayor argumento también son nuestras obras para que glorifiquen a Dios. Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi verdadero nombre. Yo me llamo en realidad José Alejandro San Pedro Ángel y permíteme presentarme así sin máscaras, sin hipocrités, ¿no? sin ser un actor, sino simplemente yo. Estoy en Valencia, una ciudad de la costa este, en el Mediterráneo de España, y pastoreo y me congrego en una comunidad que se llama Comunidad Cristiana Valentia. Este nombre es así porque la ciudad de Valencia, que fue fundada por los romanos en el siglo I antes de Cristo, le pusieron este nombre, Valentia, y era donde los soldados que se jubilaban después de llevar años, decenas de años de hacer un servicio, les daban tierras aquí, en la ciudad, en la tierra de los valientes, de ahí Valentia y después ya Valencia. Y esto viene al caso porque quiero hablarte de los romanos y del movimiento de Jesús. Permíteme explicarte también cómo vamos a enfocar esta conferencia de generosidad radical. Voy a mencionar algunos versículos, pero sobre todo quiero darte una panorámica general de lo que ocurría en el libro de los Hechos y del estilo de vida que tenían los cristianos como argumento para que la gente pudiese tener la oportunidad de creer en Dios. Y tiene que ver con Valentia, y tiene que ver con los romanos, y tiene que ver también con la película Gladiator. No sé si os acordáis de cómo se llamaba el emperador Marco Aurelio, el padre de Cómodo en la película. Bajo el imperio de Marco Aurelio, en el año 165, comenzó la primera pandemia de la que tenemos registro histórico. Una pandemia conocida como la peste antonina bajo el emperador Marco Aurelio. Esta pandemia duró nada más y nada menos que 15 años, comparado con la pandemia de la que, gracias a Dios, estamos ya saliendo, al menos aquí en España, y entiendo que también en otros países, que ha durado, pues eso, 2020, todo el 2020, 2021, un poco más de 2 años. Esta pandemia duró, la peste antonina, del 165 al 180 después de Cristo. 15 años de pandemia, sin los recursos médicos que tenemos ahora, sin los conocimientos y sin los medios para enfrentarla. Una peste que diezmó la población, millones de personas murieron, 2.000, 3.000 personas al día a veces en la ciudad de Roma, una situación terrible. Pero estamos en el siglo II y quiero comenzar con este ejemplo. En el siglo II ya había pequeñas comunidades cristianas alrededor del Imperio Romano. También decir que esta enfermedad comenzó por que la trajeron unos soldados de unas guerras. La cultura romana estaba basada en el honor, era una cultura muy pragmática. Si funciona, pues bien, si no funciona, pues bien. Y el valor que tenían los seres humanos era de acuerdo a su ciudadanía y su capacidad de sumar a la cultura romana, una cultura de fuerza y de honor. En este contexto, cuando llegó la enfermedad, la peste antonina, que no se sabe muy bien qué era, una especie de sarampión, no lo tenemos muy bien definido, el médico Galeno hizo algunos registros y podemos deducir algunas cuestiones en torno a esto. Pero en cualquier caso, cuando llegó esta pandemia, la mentalidad romana es, bueno, si es un enfermo y no tiene solución, no tiene valor. Así que abandonaban a los enfermos, los abandonaban a su suerte. De hecho, muchos romanos de la capital huyeron al campo hasta que terminase la pandemia. Y huían abandonando a sus seres queridos. Es decir, si tu padre se contagiaba de la peste antonina, tú abandonabas a tu padre y te ibas. Si tu hijo se contagiaba de la peste antonina, tú abandonabas a tu hijo y te ibas, tu tío, tus hermanos.
Porque esta era la mentalidad: está enfermo, no vale, no tiene esperanza, no tiene solución, así que lo más práctico es dejarlo estar. Bien, en este contexto, en el siglo II, las comunidades cristianas, que fueron llamados no a ser una subcultura, sino una contracultura, una propuesta diferente de vida, hicieron apologética, lo que yo llamo la apologética con los guantes de trabajo. Y es que ellos tenían otro criterio en su contracultura. En el eje central de su vida en comunidad estaba la compasión, la misericordia, porque Dios había sido compasivo con ellos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, sin hacer acepción de personas, incluso amando a los enemigos. Era un cambio totalmente radical. Y esta generosidad radical, los cristianos, en medio de esta pandemia, la practicaron de maneras extraordinarias. ¿Qué es lo que hicieron estos héroes? Bueno, a los que abandonaban, a los enfermos que abandonaban, los cristianos los recogían y los acogían. Los cuidaban, los limpiaban, los alimentaban, los mantenían, bueno, en la medida de lo posible, con los conocimientos, poquitos conocimientos que tenían, les ponían paños para bajarles la fiebre, les ponían un buen lugar donde descansar, y aunque eran prudentes, obviamente muchos de estos cristianos se contagiaban y muchos murieron. La historia los llama mártires. Y lo interesante de la historia es que, claro, esta enfermedad no era incurable, sino que muchos se sanaron simplemente con pequeños cuidados médicos. Si tú no lo abandonabas y lo mantenías alimentado, le dabas el agua necesaria, el descanso y superaban la fiebre, pues muchos de ellos se sanaron. Claro, si la comunidad cristiana te había acogido, había sido sanado, este argumento del amor de Dios te convencía, y entonces tenías una apertura mucho mayor para el Evangelio, porque el Evangelio también es hacer el bien. Estas personas se bautizaban y formaban parte de la comunidad cristiana, entregaban su corazón al Señor. 15 años después de comenzar la pandemia, cuando la pandemia termina, las personas, los romanos, vuelven a la ciudad, vuelven a las grandes ciudades, y oh sorpresa, descubren que aquel pariente que creías que había muerto, resulta que no estaba muerto, sino que estaba más sano que nunca y además más alegre que nunca, y formaba parte de una nueva familia llamada la Iglesia. Y ese argumento de compasión hizo que muchos de estos que volvieron también creyesen en el Evangelio. Tanto es así que los historiadores, no necesariamente cristianos, dicen hoy que esta fue uno de los factores humanos, naturales, para que en el siglo II después de Cristo hubiese un boom del cristianismo. Por ejemplo, Tom Holland, que no es solamente el actor que hace de Spider-Man, sino también un historiador británico muy reconocido a día de hoy, que ha escrito un libro que se llama Dominio, cuenta que esto fue así, ¿no? Que la idea del imago Dei, esta teología que parte desde los primeros capítulos del Génesis, que todo ser humano está hecho a imagen de Dios y que por lo tanto pues tiene una dignidad intrínseca, aunque sabemos que no somos dignos, aunque sabemos, en fin, conocemos la teología de que necesitamos ese perdón de Dios, pero cualquier ser humano está hecho a imagen de Dios, y eso le da una dignidad, no porque el ser humano la tenga per se, sino porque viene derivada de la imagen de Dios. Esto, de hecho, es el fundamento de los derechos humanos, de esa generosidad que incluso se practica más allá de las paredes del cristianismo, porque al final la cultura mundial de alguna manera se ha visto influenciada por la fe. De hecho, los derechos humanos tienen sus raíces en la palabra de Dios, sobre todo en las leyes, es muy interesante, del Antiguo Testamento. Si el tiempo lo permite, intentaré desarrollar también esta idea. Estoy simplemente haciendo un cuadro general para que nos hagamos una idea con este ejemplo de la peste antonina, de cómo los cristianos vivieron de manera diferente esta fe, una contracultura que no se quedaba solo en la teoría de la palabra bíblica, del discurso, sino que el discurso también se ponía los guantes de trabajo. Recordando esta frase: la palabra convence, pero el ejemplo arrasa, porque el ejemplo también es palabra, también es comunicación. No olvidemos a Jesús de Nazaret. Jesús, como palabra de Dios,
El mensaje de Dios fue la cruz del Calvario, la resurrección. Eso también es palabra de Dios, es querigma, es mensaje que se puede articular, se puede explicar, pero cuidado, la palabra de Dios no son solo palabras. Esto es muy importante. Las palabras convencen. El ejemplo, que también es palabra, arrasa. Es incontestable. Yo creo que esta es la mejor apologética que podemos hacer. Y estos cristianos que plantearon una contracultura en el siglo II, obviamente bebían de lo que la iglesia primitiva en el siglo I hizo desde un principio. Y la iglesia primitiva bebía de lo que Jesús hizo. En los evangelios, sobre todo en el evangelio de Lucas, vemos que, el evangelio de Lucas tiene como dos énfasis muy importantes. Número uno, la oración, es el evangelio de la oración, de la devoción, de ese encuentro con el Señor. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, y ahí aparece el Padre Nuestro, paralelo a Mateo. Pero a la vez hay otro énfasis, que no es el de la devoción y la oración, sino que es el de el cuidado de los pobres, el de la justicia social. Históricamente estos dos énfasis han estado enfrentados. Es muy curioso que los evangélicos que hemos apostado por esa devoción, esa práctica de la espiritualidad, de la salvación por la fe, siempre hemos visto con recelo esa otra expresión del cristianismo que tiene que ver con hacer el bien a los demás y con la horizontalidad, ¿no?, del reino de Dios. Y viceversa, estos cristianos que han tenido un énfasis de no, todo es ayuda social y debemos cuidar a los demás y no sirve de nada esas oraciones a menos que estés haciendo, ¿no?, y que tanta devoción por este lado, pero en realidad el reino de Dios al final se trata de dar de comer a los pobres, ¿no? Y ha habido este enfrentamiento y a mí me gustaría deciros que no, hacer una síntesis y que esta generosidad radical forma parte de la pasión por Dios que termina generando compasión por los demás. La devoción a Dios genera obras por los demás y esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 2 a partir del versículo 8, este versículo que debemos tener todos memorizados. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 me encanta, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La consecuencia natural de una fe, de una devoción, de una vida de oración intensa con el Señor es un impulso a la misión para buenas obras. Sabemos que no para salvación de nuestras almas, pero sí como evidencia. El libro que explica esto de manera genial, y creo que es el libro de la justicia social del Nuevo Testamento, es Santiago, el hermano pequeño de Jesús. Santiago era un pastor muy práctico y que tenía las cosas muy claras, y en momentos de necesidad, en esta Jerusalén que estaba en una crisis económica, en una depresión, él dijo, la verdadera religión es atender a las viudas, es atender a los huérfanos y efectivamente apartarse del mundo, santificarse, esta doble vía de lo que la verdadera religio, la verdadera reconexión con Dios es. Sí, santificarnos, ser sanos, santos, a imagen de Dios. Claro que sí, esta devoción al Señor, pero a la vez cuidar de los últimos, porque los últimos eran la prioridad de Jesús. Como digo, en el Evangelio de Lucas, y recuerda, simplemente quiero en esta conferencia hacer un marco y voy a ir del timbo al tambo, decimos en España, pero espero que nos hagamos una idea de la propuesta de Jesús en cuanto a ser una contracultura. En el Evangelio de Lucas, digo, estaban estos dos énfasis. ¿Qué haremos con los pobres? Cuando Jesús muere, resucita, Lucas 24 se encuentra con estos desanimados, pero hay una misión, hay un envío, pero ahí termina. Bien, el libro de los Hechos es la segunda parte, el segundo tratado que escribe Lucas a Teófilo. Y en el libro de los Hechos vemos que Jesús hizo un buen trabajo y la Iglesia adoptó la manera de hacer de Jesús. En los 4 evangelios vemos que Jesús se limitaba en sus actos a hacer dos cosas, sobre todo en el Evangelio de Marcos lo vemos y luego desarrollado Mateo, Lucas, los sinópticos y también en Juan, a hacer dos cosas. Número 1, a expulsar el mal, ser un exorcista, expulsar los demonios. Pero número 2, sanar a los enfermos. El Evangelio de Marcos nos dice que este no predica como los escribas. Los escribas tenían muchos argumentos, podían ser extraordinarios apologetas, ser gente que sabía muchísimo, y está bien saber, el saber tiene su lugar, el saber es importante, el conocimiento bíblico, saber dar defensa de tu fe, como dice Pedro, con mansedumbre.
Pero Jesús predicaba de otra manera, como quien tiene autoridad. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Jesús era coherente, sus hechos y sus dichos comunicaban lo mismo. Creo que hoy la Iglesia debe ser coherente como Jesús. Somos llamados a compartir, a predicar el Evangelio. Es decir, sí, el arrepentíos, la metanoia, pero también a sanar a los enfermos y también a expulsar el mal y hacer justicia. Esto es lo que Jesús hacía. Y en Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Exactamente lo mismo. Es súper interesante el ritmo de la Iglesia de los Hechos y te invito a que lo analices conmigo. En el capítulo 1 de Hechos, bueno, ahí viene la promesa del Espíritu Santo y estaban reunidos, esta comunidad reunida en el aposento alto en el capítulo 2 y viene el Espíritu Santo, el Big Bang de la Iglesia. ¿Y cómo comienza el movimiento? Bueno, la comunidad de repente, ¡boom!, viene el Espíritu Santo y viene la proclamación, la palabra. La palabra es innegociable, queridos, y vamos a hablar de apologética. La palabra es innegociable, el mensaje del Señor es innegociable. Él ha resucitado. Pero ¿cuál es el resultado de la palabra predicada? Bueno, se genera, nace la comunidad, una comunidad. La verdad de la palabra genera la belleza de la comunidad. Una comunidad que genera a su vez la bondad. Ahí mismo en el capítulo 2 nos dice que perseveraban, versículo 42, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y luego sigues leyendo, sobrevino temor a toda persona, perseveraban unánimes en el templo, tenían en común todas las cosas, comían en las casas juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando al Señor, vendían sus propiedades, cuidaban de los últimos. Y fíjate esta rítmica. Viene el Espíritu Santo, se predica la palabra, se genera una comunidad de belleza. Y esta comunidad hace el bien. En el capítulo 3 ocurre la curación del cojo, con la historia, ¿no?, de Pedro y de Juan, sanan al cojo, hacen el bien. Y cuando uno hace el bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es el contexto ideal para compartir la palabra. Ahí mismo en el capítulo 3 predica el segundo discurso Pedro. Y ahí Pedro y Juan están ante el concilio, pero muchos se convierten, se vuelve a generar la comunidad crece o se multiplica, porque cuando se predica la verdad de la palabra, la belleza de la comunidad nace. Pero fíjate, dice que entonces los reconocían que habían estado con Jesús y predicaban con valentía, y mientras extiendes tu mano, esta es una oración para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Y qué es lo que hace que genere esta comunidad de belleza? Genera bondad. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo que vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. De nuevo esta rítmica, la palabra genera comunidad, la comunidad hace el bien y el bien es el contexto para seguir compartiendo la palabra, para que se generen nuevas comunidades que a su vez hagan el bien y así. Es decir, la verdad genera belleza, que genera bondad. La palabra genera comunidad y la comunidad hace el bien, y ese es el contexto de autoridad para seguir predicando la palabra. Un baile que me parece precioso y que a veces como iglesia hemos olvidado. La apologética, la defensa de la fe, el argumento. Me encanta Francis Schaeffer, es uno de mis autores favoritos en mi adolescencia. Él fue de los que me abrió, probablemente el primero que me abrió la mente a tener una fe pensada, una fe razonada. Es muy interesante Francis Schaeffer porque él, para compartir, a pesar de ser un misionero norteamericano, él vino aquí a Europa a predicar, y lo que hizo fue en Suiza, en L'Abri, cerca de Francia, él abrió L'Abri, el refugio, un lugar para conectar con los hippies, con los jóvenes, y él lo que hacía era escucharles y argumentaba con ellos, pero sobre todo compartía del amor de Dios
con ellos, y también era un tipo que articula muy bien. Él tiene libros como Huyendo de la razón, libros que hablan acerca de este mundo que ya estamos quitándonos los argumentos y en fin, Muerte en la ciudad, otro libro fantástico. Y este Francis Schaeffer oía a estos jóvenes y luego les compartía el mensaje de Jesús, los abrazaba en el abri, en el refugio, los hacía parte de una comunidad, les hacía el bien, y entonces ellos estaban abiertos a la fe. Y Francis Schaeffer, después de muchos años de compartir, de dialogar, de hacer apologética, él dijo, la apologética final, ¿al final de qué se trata? Y el versículo que enmarcaba lo que él llamaba la apologética final era Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Qué interesante argumento. Es decir, no es tanto ser más inteligente que los demás, no es tanto articular de manera lógica la fe, y todo eso está bien. Debemos articular de manera lógica la fe, debemos explicarla, debemos saber defendernos frente a los ataques que a veces nos dan, o debemos dar razón de nuestra fe, o aprender a resolver las dudas de la gente, ¿no? Y hay muchas dudas en apologética. Si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué las guerras? Que es probablemente las preguntas más pop, ¿no? O cómo defendemos la moral cristiana en torno a la sexualidad, en torno a la familia. En fin, ¿qué podemos decir en torno al problema de la muerte? Los temas comunes que tienen que ver con la apologética, cómo podemos defender la palabra de Dios históricamente, los ataques que ha recibido la Biblia, nos podemos fiar, ¿es Jesús un mito? ¿Qué evidencias históricas tenemos de su vida, su muerte, su resurrección? En fin, todo eso está genial, pero debemos recordar algo en apologética, y es que el problema del ser humano no es un problema intelectual, es un problema espiritual. Podríamos explicarlo todo, podríamos ser más inteligentes que aquella persona que nos está escuchando, pero eso no la va a convencer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, no en que tenéis la doctrina perfecta, sino en que tenéis amor los unos por los otros, un amor que no es natural, un amor que nace del Dios que es amor. Una aceptación, un abrazo, un labri, una bondad que no nace de nosotros que somos buenos. La justicia social en algunos casos se convierte en un ídolo. Hay gente que sin ser cristiana hace cosas buenas. Pero nosotros no hacemos cosas buenas porque somos buenos, sino porque Él es bueno, como vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro mensaje no es yo soy mejor que tú. Nuestro mensaje es, ¿sabes qué? Hay un Dios que igual que puede conmigo, puede contigo. Igual que me da alimento para mi alma, tiene alimento para tu alma. Pero igual que me sustenta a mí, también te puede sustentar a ti. Y esto para mí es el reino de Dios. La justicia social es la consecuencia natural de la proclamación. Es una asignatura pendiente, creo, para muchas comunidades cristianas. Pero creo que no debería ser negociable. Recuerda, la verdad de Dios genera la belleza de la comunidad, y la belleza de la comunidad debe estar involucrada en la bondad, en hacer el bien, que es el contexto ideal para seguir compartiendo la palabra de Dios. En definitiva, seamos coherentes con nuestra cosmovisión. La cosmovisión lo es todo. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión son las gafas con las que vemos el mundo. Ahora mismo no veo demasiado, ni siquiera dónde está la cámara, ¿no? Las gafas siempre es un filtro con el que pensamos, ¿no? Y no podemos escapar de nuestras gafas. Y todo ser humano tiene una cosmovisión, toda obra artística transmite una cosmovisión. Y hay muchas explicaciones, algunas más sofisticadas que otras. A mí la que más me ayuda a nivel práctico es, la cosmovisión es aquello que responde a cuatro preguntas. Las 4 preguntas quizá filosóficas más importantes. La pregunta del origen, ¿de dónde vengo?, ¿no? La pregunta de la identidad, ¿quién soy? La pregunta del destino o del propósito, ¿para dónde voy? Y la pregunta ética o moral, entonces, ¿cómo debo actuar?, ¿no? Si sé de dónde vengo, sé para dónde voy, sé quién soy, entonces sabré qué debo hacer.
Estas 4 preguntas están respondidas en toda cosmovisión, y todo ser humano que nos encontramos tiene una cosmovisión, todo movimiento social, toda ideología tiene una cosmovisión. Permíteme ponerte un ejemplo y las consecuencias en cuanto a generosidad radical. Número 1, el ateísmo, por ejemplo. El ateísmo más materialista, vamos a simplificarlo. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de la nada, en un sentido, ¿no? Vengo de la nada. ¿Para dónde voy? Bueno, si nadie lo remedia, vamos para la nada, para el no ser, para la oscuridad absoluta del universo. Entonces ya tengo la pregunta del origen, vengo de la nada, la pregunta del propósito, para la nada. Por lo tanto, si tengo esos 2 extremos, ¿quién soy? Porque yo soy en ese viaje. Bueno, yo no soy nadie, es muy interesante, no soy nadie, no tengo valor objetivo. Por lo tanto, ¿cómo debo actuar? ¿Cuál es la pregunta, la respuesta a la pregunta ética? ¿Cómo debo ser? Bueno, da un poco igual. Por lo tanto, ¿qué valor tiene el ser humano? Bueno, es relativo. Fijaros las consecuencias terribles que puede tener esta cosmovisión. Bien, esto es un ejemplo y podríamos intentar hacer el ejercicio en las diferentes cosmovisiones. Ahora, pensemos en la cosmovisión cristiana, en la propuesta de Jesús. Me encanta Juan 13, en los primeros versículos, ¿no? Sabiendo Jesús que venía del Padre. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Va para el Padre. El Padre le había dado todas las cosas, ¿no? Actuó en consecuencia. Muy interesante. Versículos 3 y 4. Jesús tenía las respuestas filosóficas respondidas para actuar. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. Y Dios es amor. Amor. ¿Para dónde vamos? Vamos para Dios. Volvemos a casa. Un Dios que es Padre, que abraza, que es amor, dice el texto. Si venimos de Dios, que es amor, y vamos para Dios, que es amor, ¿quién soy? Bueno, soy el objeto del amor de Dios. Soy el amado por Dios. Por lo tanto, ¿cómo debo actuar? Bueno, con las máximas de la moral que Jesús nos enseñó, que casualmente son, fíjate, la devoción y la compasión. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos 2 mandamientos en realidad son las 2 caras de la moneda de un solo mandamiento. Amar a Dios, la devoción a Dios, la oración, y hacer el bien a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la propuesta de esta conferencia? Seamos coherentes con lo que predicamos con nuestras palabras. Recuerda, la palabra de Dios no son solo palabras. La Iglesia es llamada también a ser el mensaje de Dios al mundo. ¿Cuál es el mensaje que Dios está dando al mundo a través de tu comunidad, a través de tu vida? Que seamos como Jesús, que no solamente hablaba, sino que hacía, que actuaba, y eso es palabra de Dios. No te olvides de que las enseñanzas de Jesús son extraordinarias, pero lo que nos salvó fueron sus hechos, la palabra de Dios, que también es la cruz del Calvario, lo que Dios hizo por nosotros, eso es palabra de Dios. Dale vueltas al tema. Ahora, el discurso es fundamental, el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 de Mateo, son la base, amar a los enemigos. Qué increíble, decía Mahatma Gandhi, que era la cumbre de la moral humana. También Gandhi dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Esto se lo escuché a mi padre, no sé si es de él, pero mi padre una vez predicó y dijo, hay 2 razones por las que la gente no es cristiana. Porque no conoce a ningún cristiano o porque conoce a alguno. Qué mala apologética estamos haciendo, ¿no? Teniendo el mensaje más increíble, la ética del Sermón del Monte, la persona de Jesús. ¿Por qué no somos creíbles? Bueno, yo creo que tiene que ver con la coherencia. Y en la apologética, en el contexto posmoderno, yo creo que siguen habiendo estas preguntas del problema del dolor, de la veracidad de las Escrituras, pero también hoy estamos asumiendo nuevos retos. Hay una especie de justicia social intrínseca en las nuevas generaciones. No voy a entrar en si son hipócritas o no, en esta justicia social de Instagram que digo yo, ¿no? de hacer la foto y mirad qué buenos somos, eso también está ahí, esos ingredientes debemos contar con ellos, pero sin duda llama la atención cuando se hace el bien de alguna manera. Por lo tanto, esta apologética con guantes de trabajo no es negociable en el día de hoy. A pesar de lo que estoy diciendo, también quiero darte una advertencia a ti que estás escuchando esta conferencia. Porque puede haber un peligro cuando hablamos de generosidad radical y de contracultura. Y espero que no se me olvide, pero déjame decirte
cuál es el peligro que creo que podemos llegar a cometer. Y es que hagamos el bien solo para que la gente se convierta. Es decir, cuidado, hay una línea muy fina entre la apologética del Evangelio y la apología del Evangelio. No debemos ser utilitaristas con el bien. Frente a la pregunta ¿por qué tenemos que darle pan al necesitado?, la respuesta no es para que luego le prediquemos el Evangelio y se conviertan. No. La respuesta es porque Dios hace salir el sol sobre él. Porque somos de nuestro Padre. Y hacemos el bien como nuestro Padre hace el bien. Llegue o no llegue a nuestros objetivos, esa persona es imago Dei. Es un fin en sí mismo. Y es también parte de nuestro mensaje. Amad a vuestros enemigos. Entendedme lo que quiero decir. Hacemos el bien porque es parte del ADN de la Iglesia. Decía Dietrich Bonhoeffer que la Iglesia es la única institución que existe para, o solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella. Claro que si amamos a las personas, queremos que conozcan a Jesús, pero si amamos a las personas, no va a ser un condicionante que no le conozcan para hacer el bien, porque así es Dios. Así es Dios. Por lo tanto, simplemente quería haceros esta advertencia, que no utilicemos el hacer cosas buenas. No, vamos a dar de comer a la gente para que, ¡pum!, les lanzamos. No, es parte natural. Claro que vamos a compartirles la palabra, pero claro que les vamos a dar de comer. Nuestro evangelio es un evangelio integral porque somos una contracultura. Y cuando digo contracultura, espero que los otros conferenciantes no estén hablando de que estamos en contra de la cultura, ¿no?, que sería un acercamiento un poco extraño, ¿no?, sino que somos una propuesta diferente, somos una contrapropuesta, estamos ofreciendo una manera alternativa, una comunidad alternativa, una comunidad de contraste, y esta es la palabra, contraste. Debemos, como decía en el Sermón del Monte, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan, hacer el bien, una comunidad de contraste, que la gente vea en nosotros otro reino, otro imperio, no el del emperador Marco Aurelio, no el del mundo, sino un imperio, una Basilea, el reino de Dios, una Basilea diferente, con unos códigos diferentes, con una generosidad que no es una generosidad negociada para conseguir objetivos. ¿Por qué somos generosos? Porque nuestro Padre Dios es generoso. Y ya está, no medimos. Así era la Iglesia de los Hechos, así debemos ser nosotros. Así fue la Iglesia en el siglo II. Y es algo que hemos hecho siempre, que forma parte del ADN. Incluso del Antiguo Testamento. Me encanta Santiago porque Santiago recupera la tradición del Sermón del Monte, es probablemente la epístola que más recupera la ética del Sermón del Monte, y cuando él dice de proteger a las viudas, a los huérfanos, él en realidad está mencionando lo que en Deuteronomio, que es el libro favorito de Jesús, de la Torá, es de donde recupera el amar a Dios sobre todas las cosas, la Shema. Deuteronomio, la ley, que es verdaderamente cuando en el Antiguo Testamento se dice el libro de la ley, en realidad se refieren a Deuteronomio, no tanto a la Torá. Es interesante que Deuteronomio es el I have a dream de Moisés, es una revisión de la ley que había sido dada en Éxodo para una nueva generación que no había escuchado en el monte Sinaí la ley, porque había muerto toda la generación anterior y ahora estaban en las llanuras de Moab, a las puertas de la tierra prometida, y la nueva generación, los hijos del desierto, iban a escuchar la ley, iban a escuchar la proclamación de las promesas de Dios, pero ya hay una interpretación, ya hay hermenéutica de la ley en Deuteronomio respecto a Éxodo. Y es fantástico Deuteronomio porque en este I have a dream de Moisés, a pesar de que hay leyes para tratar pues, todos los temas de lo que básicamente la gente común se iba a encontrar en el contexto de las tribus, hay un hilo conductor, hay una tríada que se menciona todo el tiempo, que deben ser cuidados.
lo que yo llamo la tríada de los necesitados: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Cuidarás de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros, es decir, de los últimos en aquella sociedad. Se quedaban sin padre muchos niños, se quedaban sin marido muchas mujeres, no había protección. Y los inmigrantes o los extranjeros, que al no tener patria, la identidad era tú de quién eres hijo de quién, pero si vienes de fuera no eres hijo de nadie, eres una apátrida, y eran la gente más vulnerable. Pero Deuteronomio tiene la sensibilidad social para decir debemos cuidar de los últimos, y la razón que da es teológica, porque Dios siempre ha sido el mismo. Cuidarás del extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, y yo allí te cuidé. Cuidemos del extranjero, cuidemos de la viuda, cuidemos del huérfano, y de todos aquellos que hoy en día socialmente son los últimos. ¿Quiénes son los últimos hoy en esta sociedad que están siendo olvidados? Bueno, Dios nos llama a por ellos, porque el proyecto de Jesús comienza por los últimos en todos los sentidos. Esta tríada es recuperada por Jesús y es recuperada por Santiago, por la Iglesia primitiva. Y la generosidad radical empapa toda la Escritura, también las epístolas de Pablo. Cuando tú lees las epístolas de Pablo y hablan acerca de la ofrenda, no está hablando tanto de la ofrenda como la entendemos hoy, sino que Pablo estaba recogiendo una ofrenda en las distintas iglesias gentiles para llevarla a Jerusalén. La práctica de la generosidad ha sido parte del ADN de la Iglesia. Y esto ha sido así siempre y así debería ser. El primer premio Nobel de la Paz, Henry, él era un joven suizo, otra vez. Él fue uno de los fundadores de la YMCA de Ginebra, un movimiento juvenil que hacía el bien. Él tenía estudios bíblicos los jueves y estudiaba la Biblia, ¿no? Estudiaba la Biblia como nosotros, que somos grandes estudiosos de la palabra, y ya tenemos grupos pequeños, llámalos células. En mi iglesia, en Valencia, les llamamos mesas de Jesús. Y estaban estudiando justamente el Sermón del Monte, amar a los enemigos, Mateo 5:44. Y él tenía ciertas nociones de política y demás, y Europa en aquella época, a finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, siempre muy convulsa, con muchas guerras, nada nuevo bajo el sol. Había cuerpos médicos que servían a los distintos bandos, es decir, si luchaba, no es el caso, pero pongamos, España contra Portugal, España tenía su cuerpo médico y Portugal su cuerpo de médicos. Entonces, si había un herido español, lo atendía un médico del ejército español. Y si había un herido portugués, lo atendía un médico del bando portugués. Pero inspirado en su estudio bíblico de los jueves con otros jóvenes, él dijo: esto no está bien, porque Jesús vino a sanar a los enfermos y Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Necesitamos un cuerpo médico que ame a los enemigos, es decir, que no haga distinción, que solo vea gente herida, sin importar el bando. Y efectivamente, sé que todos lo estáis viendo, primer premio Nobel de la Paz, creo recordar 1901, Henry Dunant. Él creó la Cruz Roja, hacer el bien. No es negociable. Y como este podría darte muchos otros ejemplos. Te he hablado de Martin Luther King, simplemente lo he mencionado, ¿no? Los derechos civiles en Estados Unidos. Podría hablarte de William Wilberforce, podría hablarte de Lutero y la alfabetización, ¿no? Podría hablarte de un montón de ejemplos de personas que, inspirados en la bondad de Dios, no se conformaron solamente con las palabras, porque la palabra de Dios es más que palabras. Y esta es la apologética que he querido plantearte. Un cuadro general. Hemos viajado por el Génesis al Imago Dei, el Deuteronomio, la tríada de los necesitados, de los profetas. Los profetas mayores y menores tenían un gran énfasis social. Podíamos leer Amós, podíamos leer Miqueas, ¿no? Y cómo ellos denunciaban la religiosidad y esa espiritualidad centrada solamente en el templo, pero que se olvidaban de los últimos. La Escritura está llena de justicia social porque, cuidado, no porque simplemente la justicia emerja per se, pero la consecuencia natural de la fe y de la proclamación de la palabra genera justicia social. Y esta es otra. Si queremos transformación social,
No hay otra vía. Si queremos verdadera transformación social, no hay otra vía que la transformación espiritual. No hay transformación social verdadera sin transformación espiritual. Pero la consecuencia natural de una transformación espiritual es una expresión también en lo social. Porque en nuestra cosmovisión, que venimos de Dios Padre y vamos a Dios Padre, y el mandamiento que es amar a Dios y amar al prójimo, es indisoluble las dos vías de trabajo. La apologética final, planteada por Francis Schaeffer, el amor los unos por los otros, que seamos una cultura de contraste, una contracultura, con una propuesta diferente de hacer el bien, que no negocia, que es una generosidad radical, como la de Cristo. De esto se trata absolutamente todo. Así que proclamemos la verdad, la belleza y la bondad de Dios, como en el libro de los Hechos. Ha sido un placer poder compartir estos minutos contigo acerca de esta reflexión, ya te digo, de este marco general, pero quiero dejarte con una tarea. ¿De qué maneras prácticas podrías esta semana, este mes, este año, vivir y aplicar la verdad, la bondad y la belleza de Dios? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este mensaje? Y ¿cómo deberíamos ser las comunidades que queremos ser esa contracultura para estar a la altura de lo que la Iglesia de los Hechos o la propuesta de la Epístola de Santiago nos plantea? Así que la pelota está en tu tejado y termino como decía Santiago en esta epístola social. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque la palabra de Dios es más que palabras.